Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Hoy tenemos un testimonio excepcional, el de una de las víctimas directas del síndrome de La Habana, el ex alto oficial de la CIA, Mark Polimeropoulos, quien desafía tajantemente el último informe de la comunidad de inteligencia que llegó a la discutida conclusión de que detrás de los ataques no había ningún arma ni ningún adversario extranjero. Y digo discutida porque numerosos analistas se han preguntado si este informe se ha producido bajo presión política, tomando en cuenta que los también llamados ataques sónicos se habían convertido en uno de los principales obstáculos para un acercamiento con el régimen castrista. Les invito a ver las explosivas declaraciones de este alto oficial que fue jefe del servicio de clandestinaje para Europa y Eurasia, uno de los oficiales más condecorados de Estados Unidos. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Nos acompaña Miguel Cosillo, gerente general de América CB Network, quien habló directamente con nuestro testigo de excepción en la noche de hoy. Bienvenido. Gracias, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Cuéntame un poco, ¿no? Aunque yo he dado algunos adelantos de... Mira, tú sabes que aquí en esta casa editorial hemos seguido desde que trascendió lo que se ha conocido como el fenómeno del síndrome de La Habana, y hemos buscado muchas pistas, nos hemos tratado de empapar, y resulta que salió el 1 de marzo, la semana anterior, salió este reporte, este informe que se llama, literalmente lo titularon así, Evaluación sobre incidentes anómalos de salud. Fue dado a conocer por la directora de la Oficina de Inteligencia Nacional, que es, digamos, el centro coordinador de las 18 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, Avril Haines, y el reporte llega a dos conclusiones que han generado mucha polémica. Las dos conclusiones es, por una parte, de las 7 agencias de inteligencia a las que se refiere el informe, 5 concluyen de manera, yo te diría que más que probable, casi unánime, que detrás de este fenómeno no hay un adversario enemigo. No dicen Estado, dicen adversario enemigo. Y número 2, concluyen que no hay ningún dispositivo, ningún arma directa que se haya usado para atentar contra la salud de diplomáticos, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, oficiales de los servicios de espionaje de los Estados Unidos. Eso es lo que concluye. Dice el reporte que ellos estudiaron, aquí está tachado como suele suceder, estudiaron unos 1.500 casos y que no hallaron una evidencia. Ahora, ese reporte, como te dije, generó mucha polémica y enseguida que salió yo traté de dar, y con la ayuda de un buen amigo que tú conoces, mi buen amigo Rick Prado, que es uno de los altos oficiales de la CIA retirado, con que tenemos una relación estrecha, y el libro lo trajimos acá, y me di a la tarea de buscar a Mark Polimeropoulos. ¿Por qué? Primero, porque Mark Polimeropoulos fue uno de los más altos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia hasta el año 2019, que él se tuvo que retirar. ¿Por estos ataques? Por estos ataques que ahora voy a contar. Mark Polimeropoulos es uno de los oficiales más condecorados en la agencia. Tiene medalla de inteligencia al servicio distinguido, medalla de inteligencia de carrera, es un experto en contraterrorismo, ha estado por casi 30 años en las zonas de conflicto más grandes en el mundo, estuvo destacado en Medio Oriente, en Irak, Afganistán, Siria, fue jefe del servicio de clandestinaje de la CIA, es, digamos, la división, el área más secreta que tiene, porque ahí es donde se realizan las grandes operaciones, sobre todo contra terrorismo, y él fue jefe para Europa y para Eurasia. Y en diciembre del año 2017, él hizo un viaje, él me contó a mí, hizo un viaje a Moscú, un viaje que no tenía una gran relevancia desde el punto de vista operativo, y se quedó en un hotel de 5 estrellas en Moscú, y una noche se despertó, lo vamos a ver la próxima semana, que él haga el cuento, y le ocurrió lo que le causó un trauma tremendo, e incluso los médicos le llegaron a decir que apenas iba a quedar con el 30% de sus capacidades neurológicas, un horror. Se ha recuperado, y entonces yo lo busqué
y decidimos hacerle una entrevista. Hoy en la mañana me acompañó el productor editorial nuestro de este programa, José Antonio Évora, y lo primero que le preguntamos es la reacción de este informe. Es una hora de entrevista que vamos a publicar tanto en la página web, este programa la próxima semana. Es una entrevista que hay que ver por las cosas que dice Mark Poliméropoulos, y también así lo haremos en los noticieros. ¿Podemos compartir algo de lo que conversaron? Yo te diría que, y después te daría el pie de esto que quieres compartir, por qué él contesta lo que vamos a ver. Ajá, porque no, yo creo que aquí él va a hablar de exactamente cómo estaban las relaciones entre o el enfrentamiento entre las contrainteligencias de Cuba y de Estados Unidos. Yo le pregunté, Mark, todo empezó en La Habana. A él lo que le pasa es en Moscú. Todo empezó en La Habana. ¿Por qué en La Habana? Y entonces ahí es donde viene la respuesta que tú acabas de mencionar. Que vamos a ver. Y claramente él está absolutamente descontento. Llega a decir que se siente traicionado por este informe y esta es su evaluación. Adelante. People have this notion. I mean, it's incredible to me that, at the time in Cuba there was, a reopening of ties. There was a decision from the Obama administration to reopen ties. But what people don't understand is the war between U.S. and Cuban intelligence was as hard as was going as ever. Cuban intelligence didn't make the decision that they wanted to have better ties with the United States. So they were a very strong adversary. And so, again, our officials in Havana were sitting ducks there. And I think there were targets of opportunity for the Cubans or elements of the Cuban, regime who were against any kind of rapprochement with America, certainly to take action. I mean, does the Cuban government have the technology to do this alone? Well, perhaps not. My sense is that it was with the Russians together, but it makes some sense considering the history of the Russian presence on the island. A ver, habla aquí dice que los oficiales en La Habana eran blancos fáciles. Blancos fáciles. Y que de alguna manera, sobre todo, si se oponían, también dentro de Cuba, al restablecimiento de relaciones Bueno, él lo que me explica es que las operaciones en La Habana, siempre difíciles. La embajada de los Estados Unidos en La Habana era pequeña. Por lo tanto, los oficiales de inteligencia eran un blanco fácil. Él dice que en la comunidad de inteligencia de los servicios cubanos y por supuesto rusos no estaban nada contentos con este proceso de la reapertura. De hecho, alguna vez comentamos el libro de Ben Rhodes, cuando inocentemente él dice que tiene que hacer un viaje secreto a Canadá para encontrarse con el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y Ricardo Zúñiga, que a la... O sea que, por cierto, es un horror que se hiciera todo eso en secreto en un país donde se supone que esas cosas sean públicas. Bueno, entonces él lo que dice, él dice dos cosas importantes y quiero aclararla para que nadie se confunda. Él dice, yo puedo dar mi opinión, primero como víctima, segundo por la experiencia que tengo, 26 años, en los más altos puestos de la Agencia Central de Inteligencia. Ahora, si yo estoy en servicio y mi jefe me pregunta, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué fue lo que pasó? Yo sinceramente tendría que decir, no sé, como oficial de caso. ¿Por qué? Porque los oficiales de inteligencia trabajamos con hechos, con circunstancias. No podemos jugar a la adivinación. ¿Qué es lo que apunta a la evidencia? Yo no la tengo. Yo te puedo decir lo que yo creo. Por lo tanto, y es una parte importante que vamos a ver, si la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos en diciembre del 2020 concluyó que lo más probable que haya ocurrido es un ataque de pulsación de energía dirigida de microondas, ¿cómo es posible que el liderazgo de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, de parte, dice él, de parte, haya salido con este reporte? ¿Por qué no dicen? Yo me sentiría bien diciendo, no sabemos, vamos a seguir investigando.
Y dice además, por otro lado, el Departamento de Defensa, el Pentágono, que es quien más recursos tiene, oh, qué casualidad, ellos siguen su investigación. Acaba de salir una nota, una exclusiva que publicó Político, donde dice que están experimentando. Primero lo hicieron con una compañía, con hurones, y ahora están experimentando con animales con este tipo de pulsaciones, porque las armas de pulsaciones y los dispositivos de energía de microondas dirigida existen de hace muchísimo tiempo. Él dice, la tenemos nosotros, la tienen los rusos. Ahora, ¿cuál es el propósito? La recolección de información en tu teléfono celular, en tu computadora, o ambas cosas. Y ahí es donde él dice, nosotros éramos nuestros oficiales un blanco fácil. Él cuenta, una revelación que vamos a ver la próxima semana, Juan Manuel, él cuenta que el paciente cero, que fue en Cuba, en La Habana, en el 2016, es un amigo suyo, es un oficial que trabajó para él, un hombre que joven de unos 40 años, atlético, súper disciplinado, de una capacidad operativa de inteligencia en los escenarios más complejos del mundo. Y hoy, lo cuenta Polimerópolis, hoy ese hombre ha perdido la visión de un ojo, tiene que caminar con un chaleco con contrapesos. ¿Por qué? Porque fue afectado el oído medio, que es donde está nuestro balance, y tiene que estar acompañado por un perro. Eso cuenta Polimerópolis, entre otras cosas. Por lo tanto, él dice que este misterio famoso a él no le cabe en la cabeza una explicación que sea, aquí no hay un adversario, aquí no se usó un dispositivo que todos sabemos que existe. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que investigar. Por eso es tan importante esta entrevista. Y lo que dice respecto a Cuba y respecto a las relaciones, no te quiero adelantar ahí. Hoy, las relaciones con Cuba hoy son explosivas. La veremos el lunes. Pero volviendo a esta pregunta que me hacía, sí, nuestros oficiales eran blancos, fáciles. Vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿por qué se siente frustrado? Que por cierto no es el único. No lo es. Probablemente el único que está hablando directamente. Estamos hablando con Miguel Cosío, con este testimonio excepcional. Regresamos. Muy bien, continuamos con este testimonio de excepción de un alto oficial de inteligencia víctima directa del síndrome de La Habana, retando el reciente informe de las distintas agencias de inteligencia, donde la pregunta aquí, por supuesto, es si hay una presión política. Miguel Cosío, junto con José Antonio Évora, habló directamente con él en una conversación extendida, ¿no?, y llena de revelaciones. Por ejemplo, me llama la atención que él usa el término de sentirse frustrado, de que es frustrante todo lo que se ha dicho. Vamos, antes del análisis, a ver esta segunda parte escogida. You know, it's frustrating when you see U.S. government intelligence community officials now say we don't have an adversary who did this, but we acknowledge Americans have been hurt. So what is it? I mean, it just doesn't make any sense. And again, we're not talking about Americans who are sitting at the U.S. Embassy in London, or in Athens, or in Berlin. There have been cases, or in Vienna. Or Vienna. There are cases there, and you know, and then those cases make some sense because there's some Russian presence there. But we're talking about Havana, and so and the other point of this too is there are multiple officials in Havana who have really suffered, you know, traumatic injuries. And so, you know, the idea that we would somehow think that a state actor was not involved, it just, you know, you can't explain that conclusion. Now, what I would understand if they said we don't know, we just don't know. That's okay. To me, that's okay. That's an honest assessment from a smart intelligence officer. The last piece I'll say on this is when you look at a place like Havana, and frankly, there is, you know, at the time it was a very small U.S. embassy, very small U.S. government presence. We actually don't, you know, and the security services are all over us there. The notion that somehow we have the ability to tell what's going on inside there is just not accurate. You know, we call it a denied area. What does that mean? It means we don't, you know, it's hard for a U.S. official to move around. It's hard for us to collect information. So, you know,
when the U.S. government says we definitely know that the Cubans were not involved or the Russians were not involved, well, how? We don't have the ability, we don't have the insight on what goes on inside of Havana. Dice que no se puede explicar esa conclusión. No se puede. Ahora, desde la distancia, el síndrome de La Habana era uno de los principales obstáculos para quienes proponen un acercamiento. Él dice que todavía lo es. Sí, a pesar Él de este está informe. él está totalmente en contra de la apertura o la reapertura de relaciones. Él dice primero que se siente traicionado. Esa es la definición con que califica el informe. Él incluso llega a decir, a ver, tenemos en la mesa, analicémoslo desde el punto de vista de inteligencia, tenemos el informe de la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina. Tenemos este reporte de la Dirección de Inteligencia Nacional. Tenemos la agenda política de la Casa Blanca, dice él, la agenda política. Y tenemos por otra parte el Departamento de Defensa que se ha mostrado muy cauteloso y que quiere seguir su investigación. Y él dice, cuando hay sobre la mesa una incertidumbre, dice él, sobre nosotros en materia de inteligencia trabajamos... Pero te pueden decir que la Casa Blanca puede ser que no pueda hacer políticas sobre incertidumbre. Sí, pero... Recuerdo que en un momento determinado dijeron, necesitamos una solución a este problema. Sí, pero y si no tienen la respuesta... Pero él está en es casi contra una de orden. eso. Él dice que esto es un tema de seguridad nacional. Y él dice además que el régimen de La Habana sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo dice él. Es decir, nosotros lo podemos afirmar por la apreciación y la experiencia y lo que conocemos de ese régimen, pero un hombre de esa naturaleza, de esa experiencia, que él dice que ha recibido disparos en su vida, por suerte no lo han herido, pero que él prefería haber recibido un disparo porque era la evidencia de lo que le causó el trauma, que 3 años después, 3 no. Tuvo que retirar, ¿no? Se tuvo que retirar. Él iba a ser, en el año 2019, en julio, él iba a ser promovido a lo que se llama en el argot de la agencia, al 7º piso. El 7º piso de la agencia es donde está el liderazgo de la Agencia Central de Inteligencia. Y él tuvo que retirarse. Dice que apenas podía manejar, 2 horas de concentración. Su vida fue una pesadilla. Por suerte, dice él, se ha recuperado a diferencia de otros de sus colegas. Por lo tanto, hay una obligación moral. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que pasa con este informe? ¿Acaso se quiere tapar la preocupación tuya sobre el tema de Cuba y sobre el tema de las relaciones internacionales con Rusia, por decir algo, el complejo panorama que hay? Él dice que podría ser más fácil, dijo, no lo aseguro, podría ser más fácil lidiar con este problema a tener que decir, hombre, pero no podemos mandar a zonas donde no haya seguridad para nuestros oficiales o para nuestros funcionarios, como en el caso de La Habana. Entonces, lo que dice Polimerópolos, yo creo que hay que prestarle mucho oído, mucha atención. Él habla de que realmente el informe que le parece más cercano a la realidad es el de los médicos. Vamos a escucharlo. This is such a good question because, what I found at the end of the day is I listen to my doctors. I listen to scientists. I listen to experts. I have respect for the intelligence community, of course, but what you are citing right now, the National Academy of Sciences report, these are experts in the field of medicine and science. And they said the most plausible cause of injury for us was directed energy weapon. That to me is really important because what are they looking at? They're looking at medical records. They're looking at our brain. They're looking at this testing we talked about with the Department of Defense. How we went from that report to then what was just released last week is a mystery to me. How does that make sense? And I also know that some of the officials on that who wrote that in the National Academy of Sciences report were kicked off the panel afterwards. I think probably because it was inconvenient
for the government to hear what they had to say. But again, I listen to scientists and I listen to doctors, and that to me is the most important part of it. But I think what you're showing is a level of dysfunction in the U.S. government. Está deslizando una preocupación sobre intromisión del Ejecutivo, ¿no? Es lo que dice una disfuncionalidad. O sea, ¿qué quiere decir? La disfuncionalidad en un sistema, el que sea el género animal, es que los elementos, los componentes, las partes de ese todo no funcionan como debe ser. Entonces, es decir, es una acusación bastante dura la que hace Polimerópoulou. Porque todos sabemos sobre la famosa división de poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pero la inteligencia y la defensa no forman parte de la división de poderes, están a la larga, a la postre, bajo el comando del Ejecutivo, porque el presidente es el comandante en jefe. Y es una vieja polémica que la inteligencia siempre ha querido mantenerse fuera de las disputas políticas, de las manipulaciones políticas, pero le ha costado mucho trabajo porque la CIA fue acusada en un tiempo de realizar operaciones sin que lo supiera el Congreso, sin que lo supiera la Casa Blanca. También el peligro de que se filtren, ¿no?, informaciones, etcétera, etcétera. Pero ya aquí estamos hablando de algo más complicado. Estamos hablando del Ejecutivo presionando para que se llegue a una conclusión más política que realmente médica o de inteligencia. Eso es lo que yo leo de lo que le está diciendo. Yo no sé, porque yo leí la carta. Yo tuve la oportunidad de leer la carta que el director de la CIA, William Burns, le dirigió a sus colegas, a los oficiales, a los funcionarios de la agencia. Y tanto en el reporte y en el comunicado de prensa que dio la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, y lo que dijo el propio director, William Burns, yo lo que siento, a mí no me cabe en la cabeza todavía, en este país, en Cuba puede pasar, en la Rusia de Vladimir Putin puede pasar, a mí no me cabe en la cabeza de que en este caso la agenda política haya pasado por encima de la comunidad de inteligencia. No lo creo porque hay un tema de seguridad nacional, es decir, esta es la potencia más grande del mundo y estamos en medio de otro tipo de guerra, ya no digamos guerra fría, con Rusia y China, de alguna forma. A mí no me cabe en la cabeza que eso sea así. Ahora, cuando yo vi este reporte en detalle y dice que de las 7 agencias que lo emiten, no son todas, no son las 18 agencias, son 7. Hay una que no concluye como las otras, que no esté un enemigo adversario, dicen, adversario extranjero detrás de este episodio. 2, tampoco descarta la posibilidad de un dispositivo, un arma secreta o lo que fuera. Lo que llama la atención, Juan Manuel, es que cuando han pasado varios años de esto, se llega a una conclusión sin dar muchas explicaciones. Te voy a poner un ejemplo. El director, el jefe de la estación de la CIA en Viena, que fue el segundo lugar después de La Habana, se convirtió en el lugar donde más casos se dieron, fue reemplazado de su cargo por no atender apropiadamente a los oficiales que tenía bajo su mando. ¿Qué explicación uno le da a eso? ¿Qué explicación uno le da a que un alto oficial de la CIA en Belgrado, Serbia, tuvo que ser evacuado? O un propio miembro de la comitiva del director de la CIA, William Burns, en un viaje que hizo a la India, también sufrió uno de estos episodios. Es decir, tanta gente, no digamos los 1.500 casos, vamos a poner 200, vamos a poner los 24 de La Habana o los 20 canadienses. No hay una explicación lógica para lo que pasó. No es más fácil decir, aún no sabemos, no podemos determinar, vamos a seguir investigando, porque las víctimas están ahí. Él habla hoy de la ley Habana. Marco Rubio, el senador republicano Marco Rubio, fue uno de los autores, junto con una senadora demócrata que lo firmó. ¿Por qué no se sigue la investigación? Dicen en estos reportes que van a seguir investigando, pero asegurar de que no hay un adversario enemigo o que no hay un arma detrás de esto, que es la conclusión,
La pregunta es si es sospechosamente conveniente para la política que también sospechamos quieren implementar. Por lo tanto, el lunes vamos a revisar, porque esa entrevista la tuvieron ustedes hoy, con detenimiento todo el material, contrarrestar otras informaciones, y les prometo que el lunes, si nos acompaña, pues estaremos aquí desmenuzando, deshojando la margarita. Y lo que él diga, lo importante es lo que dice Mark Polimeropoulos. Sí, claro, ¿no? Lo que digamos nosotros, pero este es no solo una víctima, sino uno de los más altos oficiales de la CIA, de operaciones además clandestinas. Es una cosa tremenda. Muchísimas gracias a Miguel Cosío. Cuando regresemos